cuando encontré Lapando, yo había leído otras novelas de él, incluso en su momento mucho más estudiadas, como el caso de Los días terrenales, por ejemplo, o Los muros de agua, que luego ya apareció la crítica y comenzó a hablar de la novela carcelaria de Revueltas, entre ellos Los muros de agua, el tiempo y el número, una novelita ahí que quedó, que aparece en fragmentos, y claro, el Apando. A mí lo que me llamó la atención del Apando es que fuera un párrafo, nada más, un párrafo de 65 páginas, y eso ya rompía todas las construcciones novelísticas, que como en un solo párrafo está toda la novela. Y la pregunta fue, ¿por qué un solo párrafo? Y cuando me meto a estudiar sus textos políticos, incluso su biografía, estas evocaciones requeridas y sus inquisiciones y demás, este, eh, yo me acerco creo que un poco al pensamiento de Revueltas, quizá también por ser de Durango, ¿no? Y porque compartimos ciertas realidades y respiramos ciertos aires, aunque él se va muy joven a Ciudad de México, si no mal recuerdo, los 14, 15 años, que ya se está involucrando en las luchas sociales, ¿no? Porque se va a organizar una huelga. Y cuando yo estudio sus textos políticos y luego leo sus novelas, yo encontré un vínculo entre la política y la novela, o mejor dicho, entre una ética política y la novela, porque estaba reflejada en la novela el pensamiento de Revueltas, ¿no? Sus personajes son revueltas, sus personajes buscan una ética y buscan una solidaridad y buscan una transformación del ser humano. Son unos personajes sufrientes, pero también son unos personajes muy solidarios y muy humanos, ¿no? Unos personajes que viven el día a día, que viven la desesperanza, que viven la pobreza, pero que no por eso no son felices. Y es algo que yo descubrí en Durango y que también lo he encontrado acá, el hecho de que una persona, sus recursos económicos no sean suficientes o apenas suficientes y que tenga estas penurias, no necesariamente es una persona sufriente, ¿sí? En ocasiones tú los ves muy gozosos, ¿no? Y la persona que sí tiene sus cosas, tiene no sé, sus bienes, y de pronto es una persona que sufre. Entonces yo eso lo descubrí allá en Durango, lo he encontrado aquí también y en otras partes de México. Y esos son un poco los personajes de Revuelta. Sí son sufrientes porque están enfrentando una realidad social muy drástica en la que están viviendo, están sufriendo las persecuciones políticas, las persecuciones policiales, las torturas, las violentaciones de sus cuerpos y de sus pensamientos, incluso las violentaciones psicológicas o psíquicas de estos personajes, pero de todos modos hay allí una especie de alegría, son personajes que sufren, pero son personajes que gozan también la vida. Y cuando yo leo la filosofía de Revueltas, que es una filosofía ética, alguien dice en existencial, yo no lo veo así como un existencialismo sartreano, sino como una ética humanística, como una filosofía de una solidaridad humana y de una transformación en términos de una educación, porque Revueltas está abogando por una educación. La educación es la que va a transformar a la sociedad y es la que la va a hacer libre. Y hay toda una pedagogía Revueltas y que se muestra también en sus novelas.
Entonces, cuando yo leo la Pando y veo que es un solo párrafo, la pregunta es, ¿por qué es un solo párrafo? Y dándole vueltas, pues, observa uno, quizá con las estrategias semióticas, porque lo que hay ahí es un análisis semiótico, sin decir que es semiótico, ¿sí? Porque luego la gente se espanta cuando dice semiótica y cierran el libro, pero es un análisis de una semionarrativa, lo que está ahí. Y la pregunta era que el párrafo de pronto se construye como un cuadrado, es una unidad, es un cuadrado y luego el cuadrado me lleva por una analogía a pensar en la celda donde estaba Revueltas, o mejor dicho, en la celda donde está el carajo Revueltas, ¿verdad? El carajo personaje y el carajo, digo, y Revueltas que están en la cárcel. Entonces, un párrafo que se construye simétricamente a la cárcel. Entonces, es un párrafo carcelario, es un cuadrado donde solamente puede habitar eh, aquel que es capaz de llevar todo el dolor del mundo, pero también toda la alegría, como el caso del carajo. El carajo es dañado, el carajo es segregado, incluso segregado en su propia celda, ¿no? ¿Hacia dónde más lo puedes segregar si no hay más espacio? Y lo segregas a su propia celda, el caso de Albino y Polonio, y aún así es el único que puede ver. Tiene un solo ojo, pero ese ojo y lagañoso, pero ese ojo es capaz de ver la libertad, es capaz de decirle a la madre, madre, déjame nacer, ¿sí? Porque la madre lo está atando, o sea, tú dependes de mí, dependes de la droga, dependes de etcétera, y no lo deja hacer. Y el carajos es capaz de ver esa libertad y es capaz de romper las ataduras de la madre, y el momento en que rompe con las ataduras de la madre, rompe con las ataduras del párrafo y rompe con las ataduras de la representación a partir del párrafo de la celda y de la cárcel, y es el único que al final de la novela es libre. Los demás, aunque estuvieran libres, seguirían estando presos, ¿no? Porque es la forma de pensamiento lo que lo va a hacer libre. Quizá por eso Revueltas soportó estas estadías en la cárcel, ¿no? Esas becas que le daba el gobierno, como decía Revueltas, a mí me becan y cada vez que iba a la cárcel escribía novelas o escribía teoría o pensaba en las maneras en cómo se tenía que manejar una educación para las nuevas generaciones. Y lo curioso es que en unas librerías aquí en Jalisco me encontré de esos poemas, los 33 poemas, y algo pues que no se conocía, o sea, fueron compilados aquí y allá, pero no había una reunión de la poesía de Revueltas. Revueltas es un extraordinario poeta en esos 33 poemas, no escribió más, creo que han aparecido uno o dos por ahí y aparecen ya en las nuevas antologías. Y cuando yo leo los poemas, lo que yo observo allí es una vinculación con el pensamiento político y con el pensamiento ético, de una poesía ética y de una poesía política y una especie de que será como una ecopoesía, donde vemos nosotros el Revueltas crítico, incluso mucho más contundente que con los textos políticos. Con el texto político se va como muy razonado, muy pensado, muy argumentado, a hacer eh, las disquisiciones, hacer la denuncia, al tener mucho control de la filosofía de Revueltas y de la filosofía que ha leído él, tener ese control para ir haciendo las argumentaciones. En cambio, en la poesía eh, hace estas construcciones también de entre la política y la poética, entre la ética y la poética, y sus observaciones y sus críticas hacia la sociedad y hacia el ser humano son mucho más contundentes que los textos poéticos, que los textos políticos. ¿Por qué? Porque el poema no está limitado, no está constreñido a
construcción argumental así extremadamente filosófica. No significa que no haya una filosofía ahí, sino que el poema, Revueltas en el poema, alcanza la plenitud de la libertad del poeta, pero también la plenitud de la libertad de lo político y de la reflexión filosófica. Es capaz de poner en evidencia toda la historia de la humanidad, y aquellos que eran los libres, en realidad no son libres, están presos, presos de sí mismos y presos de su cultura y presos de su pensamiento. Y eso es lo que aparece allí en la poesía. Una poesía que se desborda, una poesía que no es regida por el proceso argumental extremadamente preciso, sino que es una especie de argumentación poética con una fortaleza extremadamente contundente, ¿no? Y eso que aparece allí, por eso la dialéctica que yo trabajo ahí, una dialéctica que tiene que ver con una poética de incertidumbre, que no es la dialéctica hegeliana, sino que tiene que ver con una confrontación consigo mismo, que yo le llamé allí como analéctica, porque es una reflexión de la realidad y luego traer a la realidad a sí mismo, y desde ya con la realidad dentro salir transformado y no en el texto político y no en el texto filosófico, sino traer la reflexión a la realidad que duele tanto para Revueltas, para lo que está sucediendo en México, lo trae al interior y de pronto lo transforma en un hacer poético. Por eso la enorme libertad de esa poesía de Revueltas para hacer una construcción filosófica y analéctica, ¿no? Porque es traer el pensamiento y sacar el pensamiento para que transforme. Y eso es lo que hace la poesía de Revueltas. No es la clásica dialéctica que uno viene con estos juegos del tú, del yo con la realidad, de la realidad con el yo, sino es una dialéctica que va hacia afuera y luego regresa y luego sale y sale para eh, con toda esa fortaleza para transformar. Y eso es lo que hace la poesía de Revueltas. Por eso cuando yo hago el estudio de cada uno de los poemas, que me estoy acompañando de los textos políticos y de los textos narrativos, incluso de los textos de vida que están allí en sus actos biográficos, resulta una poesía estremecedora, y es muy poca lo que escribió él, ¿sí? Muy poco lo que escribió en términos de poesía, pero resulta ser de una contundencia enorme, ¿no? La denuncia de toda la sociedad, de aquellos que de pronto creen que son libres, pero no son libres, llevan su propia cárcel, porque pues hay una serie allí de prejuicios, hay una serie de necesidades, y esas necesidades lo convierten a uno en llevar su propia cárcel, ¿no? Y eso es lo que Revueltas descubre con el texto poético. Sí, precisamente eso fue lo que me voló la cabeza, o sea, el creer, o más bien el pensar que uno siempre puede tener la razón o puede estar en lo correcto y, y, y realmente, o más bien posiblemente no, o sea, posiblemente uno es el que está en el apando o es uno el que está preso y la realidad es otra, o sea, allá afuera está la realidad y uno quizás egoístamente cree tener siempre la razón y uno tiene sus argumentos y para uno cree que esos son válidos o cree que esos son la realidad y, y el leer el análisis que usted hace y leer lo que Revueltas escribe estando en la cárcel con su dialecto de la conciencia también pues se da uno cuenta que hay mucho más, que puede uno expandir su mente mucho más allá de lo que uno puede creer y se da uno cuenta, o por lo menos a mí me explotó la cabeza y dije, soy neófito de todo, o sea, de Revueltas, de Reyes, de todo, y haberlo leído
me hizo entender un poquito más a, a Revueltas. Digo un poquito porque pues es un mundo filosófico, histórico, poético, pues no sé, abarca muchas cosas, pero, pero Sí, hay pues mucho que hacer todavía con la obra de Revueltas. Creo que sí hay estudios muy, muy pertinentes y muy brillantes y muy sesudos, ¿no? Como, no sé, el caso de los estudios que ha hecho Evodio Escalante, que es un especialista en ellos. Incluso también Anaya hizo estudios sobre Revueltas. Otros que han hecho estudios biográficos o estudios intelectuales, la biografía intelectual de Revueltas, como Murúa, o sea, hay textos muy brillantes, pero aún así falta ver más, porque lo que yo he observado es que con los textos narrativos o se van por los asuntos técnicos de la narrativa, que luego son evidentes, ¿sí? Y que bueno, es necesario que a un lector de primera vez, sí se le puede explicar cómo se construyen los tiempos narrativos o los personajes o los espacios que se manejan en la novela, pero me parece que eso es elemental, ¿no? Hay que hacerlo para un acercamiento. Y la vinculación de los hechos políticos en los que ha vivido Revueltas y que también se reflejan en su obra narrativa. Pero no se ha ido más allá de eso. O sea, sí son estudios muy brillantes que han encontrado como esos mecanismos de pensamiento creativo de Revueltas y del pensamiento político, incluso del pensamiento filosófico de Revueltas, pero creo que le ha faltado, eh, como lo decía Vallejo, eso que hace que la vida venga al poema para sacar la vida en forma de poesía a los seres humanos. Y eso falta un poco con Revueltas, o mucho con Revueltas. Es decir, ¿qué fue eso de la vida que vi? Trae un libro y otro libro y otro libro, no porque el poema desnuda al poeta, el poema muestra lo que es el poeta, el poema hace endeble al poeta, lo vuelve vulnerable. Por eso de pronto el poeta se arma sus poemas, se vacía sus poemas del mismo y de la vida, porque de pronto va a ser confrontado por el lector, porque el poeta expone al poeta, el poema expone al poeta y lo vuelve vulnerable también. Y eso es lo que ha pasado con Revueltas. Es en la poesía donde encontramos al Revueltas más humano. Y no es que uno haga una epigonía de Revueltas. También hay textos de Revueltas que son muy fallidos, o hay partes de los cuentos o de la novelística de Revueltas que de pronto tienen fallas en términos técnicos, pero que a final de cuentas el lector dice: eso no importa que tenga una falla técnica en la construcción narrativa, porque es esa parte humana lo que lo sostiene. Y esa es una de las virtudes que hay allí en Revueltas, y que seguramente nos queda mucho por hacer todavía, ¿eh? Hay mucho por hacer. Y en las universidades también un poco marginado, porque ha sido estigmatizado por el asunto político. sí, Sí, un poco mucho, creo, sí, sí, mucho. demasiado. Se menciona como nada más por no dejarlo de mencionar ahí, y toda la carga se pone sobre Octavio Paz y festivales y todo eso, pero creo que sí hace falta, digo, dejar al margen un poco la política, pero sí enfocarnos más en su poética y en el trabajo que hizo. Y precisamente lo que me llamó mucho la atención fue eso, o sea, llevar su vida filosófica, su vida poética, su vida de cuentista, de guionista, de
de nada. Pues es un ser humano, como todos los seres humanos, ¿no? Lleno de virtudes y lleno de defectos. Eh, y a veces le ponemos más atención a los defectos cuando en la virtud está el defecto también, ¿no? Y de Es hecho, algo. eso lo hablaba eran unos chavitos que, primero eran unos cuates que, más avesados, ¿no? En la literatura, que tenían una página y hablábamos de literatura, comentábamos libros y todo. Y después empezaron a hacer como nada más como jueguitos y hablar mucho de, de sagas y cosas así. Dije, ¿aquí qué está pasando? Resulta que les soltaron la página a unos chavitos y decían, hablaban de que el poeta o el escritor tenía que ser una persona modelo y ejemplar. Yo les decía, es que no. O sea, como escritor no es necesario que tú seas un modelo de persona, o sea, y también y querían que todo tenía que ser, ellos pensaban que todo tenía que ser virtuoso, o sea, todo lo que se hablaban tendría que ser la luz, lo luminoso, y pues realmente en la literatura no es así, también de lo horrible, de lo oscuro, hay en el oscuro también en el narrarlo hay arte. Claro, sí, sí. Y pues no somos, eh, los seres humanos somos un conjunto de todas las pasiones, ¿no? Las mesuramos por las normas sociales, pero allí hay desde lo más oscuro hasta lo más claro. Entonces, Revuelta sí mostraba eso, ¿no? Digo, por eso ha sido así marginado de muchas, bueno, casi de todos lados, ¿no? Hay muy pocos lectores de él. Y sí, no, el poeta, no, ¿de qué es ejemplo? O sea, ¿de qué quiere ser modelo? ¿Modelo de qué? No, el poeta es el compromiso con la vida y el compromiso consigo mismo y el compromiso con los demás. Y no es la búsqueda de ser un prototipo de un ser extraordinario. Ya muchos lo han puesto en evidencia. Y el poeta, pues no, o sea, si quiere ser modelo, pues no es la poesía. El novelista, si quiere ser modelo, no es la novela, ¿no? E incluso el filósofo, si quiere ser modelo, pues no es la filosofía. Allí no está equivocado. Eh, pero lo que ocurre es que todos estos modelos están en la filosofía y en la poesía y en la novela, y son, al final de cuentas, muchos de ellos los que marcan las normas de lo que debe ser o no debe ser una literatura, como el caso de Octavio Paz en relación a Revueltas, ¿no? Aunque sabemos que el talento y la gran capacidad de investir y de decidir de Revueltas, pues ponía por allí a Octavio Paz a dudar, ¿no? Porque Octavio Paz pues sí era un modelo y quería ser un modelo, y muchos lo seguían. Y Revueltas no quería hacer eso, pero muchos lo seguían también, ¿no? Entonces era así como esas dos caras opuestas, ambas geniales, ¿eh? Ambas extraordinarias, y el Paz genial, es indudable, con toda la carga a derecha y extrema derecha, pero era un tipo muy pensante y un poeta también muy lúcido y lucido también, ¿no? Y Revuelta pues también es un poeta, un escritor extraordinario, pero con un dejo de humildad que se va por todos lados. Sí, muy bueno, buenas noches, maestro. Me presento, soy Manuel Rayas. Me ha parecido muy interesante todo lo que ha hablado respecto al poeta y la poesía, la escritura. Esta charla de José Revueltas está muy buena. Voy a leer sus libros y leí algunos de sus poemas. Me gustaron mucho, pero ahorita que mencionaba respecto a la lectura, de este universo que el escritor debe de conocer, ¿no? Constantemente sobre diferentes áreas. Bueno, yo he pensado en algún momento que también esto debe conllevar a que el poeta debe saber leer el mundo, ¿no? O sea, después de leer todo esto en libros,
debe salir y leer el mundo, ¿no? No sé qué. Sí, sí. No, sí, de acuerdo. No solamente está en la lectura abre el mundo, porque muchos poetas pues no podrán estar, no sé, lo que está pasando allá en Sudáfrica o la literatura que se hace por allá o cómo es la vida por allá, y el libro te puede llevar a esos lugares, ¿no? Que se aprende, pues se aprenden los ritmos, se aprenden formas diferentes de ser, no somos únicos, somos totalmente diferentes, y esas diferencias pues es la que nos permite estar. Pero también la vida, ¿sí? Un poeta que no es capaz de leer la vida, pues seguramente tampoco será un poeta, ¿no? Hay un equilibrio aquí, lo que yo he visto en los grandes poetas, ¿no? Como en el caso de Vallejo, por ejemplo, o Roberto Juarros, o Pizarnik, o poeta peruano, Zurita, donde son poetas que logran el equilibrio entre la parte técnica de la escritura y la parte sensible. Hay un equilibrio. Cuando se va solamente hacia la parte técnica, pues el poema está muerto, ¿sí? Se muere de frialdad. Pero si solamente se va hacia la parte emotiva de la vida, también el poema está muerto de exceso de emociones, ¿no? Que terminan en una desacerbados, desbocados, que se van ahí corriendo sin ninguna dirección. Entonces, sí, el poeta busca, o mejor dicho, más que el poeta, de todos los creadores, si tomamos el poeta en términos de todos los creadores, buscan ese equilibrio, lograr ese equilibrio. Cuando logran ese equilibrio es cuando tenemos pues a estos autores, ¿no? A no sé, a esta Alejandra Pizarnik o a Dulce María Loinás, por ejemplo, ¿no? Que han logrado ese equilibrio entre la técnica, entre las lecturas que han encontrado en los libros, pero también en las lecturas que han encontrado en la vida, la lectura de la vida y la lectura claro, de los libros. Entonces, es un equilibrio, no podríamos dejar uno separado del otro. Cuando eso ocurre, se va la parte creativa, se va, en el caso de los poetas, pues se le va la poesía y se le va la vida, a pesar de que puede estar solamente en la vida, ¿no? Porque luego eso ocurre también, pues yo me voy solamente a la vida, no sé, me voy a poner una borrachera de 3 días y luego vengo a ver qué escribo y pues no escribe nada, pues está bien crudo, o está bien afectado, no sé. Sí, sí, hay que estar en la vida, pero también hay que saber regresar a la vida para hacer el arte que cada uno tenga que hacer, ¿no? Y, y aquellos que no puedan o que no tengan como esta posibilidad de transformar la vida en palabras, en un poema, o de transformar la piedra en vida, o transformar un lienzo en vida, también están los otros, los que leen esa escultura, los que leen esa pintura, los que leen ese poema, que hacen que el arte tenga una razón de ser, ¿sí? O sea, estos otros que no hacen una creación directa, están haciendo otro tipo de creación. Están creando también la vida, porque allí está, ¿no? Se las dieron y ellos la hacen florecer. Entonces aquí es una incidencia por todos lados, ¿no? El lector, el poeta, el novelista, el analista, es decir, todos están en el arte, todos hacen el arte, no es de un solo lado. Eso que mencionó, me acuerdo un día que estábamos en una conferencia hablando de que hay escritores que sí se deberían de retomar o tomar más en cuenta en el quehacer de investigación. Recuerdo que estaba una persona exponiendo, un catedrático, y hablaba de que iba a hablar de los escritores decimonónicos,
y eran los mismos de siempre y era como volver a trabajar esas áreas. Y yo esa vez sí estuve a nada de pararme y decirle, bueno, pero pues, si de eso hay más textos que otra cosa, ¿por qué no buscar otros? Iba a mencionar a los infrarrealistas, iba a mencionar hasta los de la onda, o sea, no sé, hay otros escritores que sería muy importante retomar o trabajar más, ¿no? En lugar de estar como repasando o volviendo a sobar a los mismos temas de siempre. Sí, es muy recurrente, pero es recurrente también porque luego se convierte como en una forma de vivir, ¿no? De los que hacen estos trabajos, pues les pagan para hacer eso, y de pronto ahí se queda, se pierde lo que tú señalabas hace un momento, esa delgada vida, esa delgada, se rompe esa hebra tan pequeña entre el arte y lo que se va a convertir en una especie eh, pues de vivencia económica o de tener una vida totalmente resuelta. Yo no estoy en contra de eso, que todos los poetas y todos los creadores del mundo puedan tener una vida este, bien, muy estable, ¿no? Eh, pero cuando solamente es por la búsqueda de lo estable, sacrificando el arte o fingiendo que el arte es para lograr eso, pues seguramente ya no está ahí el arte. Y suele ocurrir, o sea, es muy recurrente. Son muy pocos las personas que se están atreviendo o se han atrevido en la historia de los estudios literarios en tocar autores que no forman parte del canon y que no forman parte del estilo, ¿sí? Porque es el estilo y es el canon lo que al teórico, al analista, lo mete al canon y lo mete al reconocimiento también, ¿no? Entonces, alguien que estudia desde fuera del canon y de fuera del estilo, pues va a ser un poco alejado de las luces, ¿verdad? ¿Quién va a caminar por las luces? Hasta llegar a sentarse en el diván, pues aquellos que trabajan a los escritores reconocidos ya. Es el éxito asegurado. Mientras los otros, los aventureros que se van, no sé, a un Mario Santiago, que dice, bueno, ¿y quién diablos es Mario Santiago? Un infra ahí olvidado, que escribe muy raro, que luego está el asunto de lo cotidiano en el poema, y dice, no, pues eso no es tan bonito como lo que está ocurriendo en los mundos de David Huerta o en los mundos de Octavio Paz, ¿no?